Bueno, buenos días a todos. Soy Blas Simarro, soy el responsable de BlackBerry Silence para España y Portugal. Y hoy quería comentar con vosotros pues un tema bastante específico y yo creo que bastante práctico, porque el ransomware probablemente sea uno de los tipos de ataque que con más prevalencia están sufriendo hoy en día las empresas. Estimamos que es un tipo de ataque que va a seguir creciendo durante los próximos meses y bueno, pues había pensado para esta ronda del tour tecnológico, pues que sería interesante plantear, como os decía, un tema más práctico y más dirigido que hablar probablemente de otros temas más generalistas. Permitidme antes de empezar que comparta con vosotros una pequeña interioridad. Yo empecé en esto de la ciberseguridad hace 23 años, más o menos, 23, 24 años, y empecé a trabajar en una empresa de antivirus española, Anywhere Seguridad Informática, que no sé si alguno tendrá conocimiento de ella. Eh, para haceros a la idea, cuando mandábamos actualizaciones, que lo hacíamos una vez cada 3 meses, montábamos un máster en un disquete, en un floppy disk, que algunos probablemente también recordaréis, los metíamos en unas máquinas que llamábamos replicadoras, que copiaban muy rápidamente estos floppy disks, los metíamos en sus cajas correspondientes, montábamos palés y los palés se distribuían a centros de distribución y a su vez a los clientes. Esta era la manera en la que empezamos, digamos, a reaccionar ante esos ataques informáticos. Bueno, pues la cuestión es que en buena medida la manera de reaccionar y de operar en las empresas de ciberseguridad a fecha de hoy es básicamente la misma. Es un modelo de acción-reacción, es decir, el malo tenía que hacer algo para que la industria reaccionara, pues con un fichero de firmas, una actualización de políticas, lo que fuera, que permitiera parchear o bloquear ese nuevo tipo de ataque. Claro, esa mecánica de acción-reacción tenía un sentido o era sostenible hace años, ¿no? Según va avanzando el tiempo, pues digamos, el escenario de amenazas no es el mismo y digamos que esa mecánica de trabajo pues se está viendo un poco desbordada. ¿Por qué? Perdón. Pues porque el cibercrimen es un negocio, entre comillas, muy bollante y cada vez más los ciberdelincuentes pues cuentan con más medios, más infraestructura para explotar ese negocio que se acelera cada vez más. En concreto, el coste del ransomware, que es el tema del que vamos a hablar hoy, pues en 2019 se elevó a 11,5 billones de dólares americanos. Este año esperamos que se duplique y probablemente seguirá creciendo. ¿Por qué? Porque probablemente el tipo de ataque más sencillo de capitalizar, de conseguir ingresos. Es muy directo, es muy rápido y es relativamente sencillo de ejecutar, con lo cual pues los delincuentes lógicamente se centran en este tipo de amenazas. Hoy en día recibimos 360.000, bueno, esto es un número variable, 360.000 amenazas de media diarias, que eran todo el malware conocido, desde el virus Brain, el primero, hasta 2008. ¿Por qué hay tantas? Porque muchas de estas muestras se utilizan solamente una vez. ¿Y por qué se utilizan solamente una vez? Porque van dirigidas a un cliente concreto. El motivo de buscar ese cliente concreto y de que intentar que la mayor parte de los clientes sean objetivo del primer ataque, pues porque son ataques desconocidos hasta la fecha y con ese modelo de acción-reacción, pues van a ser lógicamente los primeros que lo sufran y no van a tener un elemento de protección para protegerse. Además, la superficie de amenazas crece. Bueno, hemos hablado, y sobre todo en la mesa anterior, de temas de protección en entornos industriales, etcétera. Cada vez más, todo tipo de dispositivos que estamos manejando, pues son dispositivos conectados y son dispositivos que hay que proteger también. Entonces, cuando antes teníamos un trabajo X, ahora ese volumen, esa volumetría está creciendo exponencialmente en tanto que crece el número de
dispositivos conectados. Y bueno, pues hay un espacio enorme a cubrir en el entorno de la ciberseguridad. ¿Por qué? Pues se debe precisamente a ese modelo que os comentaba, en el que hay una componente manual muy alta y que requiere de un número de profesionales muy grande. Bueno, este es el ciclo básicamente de respuesta de una tecnología tradicional cuando vemos una nueva amenaza. Hay un paciente cero, el primero, que observa esa primera muestra, no tiene protección. Tendrá que recoger una serie de muestras que se clasificarán, se hará un triaje, unos analistas prepararán de manera más o menos automatizada unas firmas que se distribuirán. Idealmente se deberían testear antes de desplegarlas y finalmente se despliegan. Todo este ciclo es el tiempo de respuesta. Era la forma de medir la eficiencia de las herramientas de ciberseguridad, el tiempo que pasaba desde que hacíamos una primera observación hasta que podíamos reaccionar, ¿vale? Estos dos términos son muy importantes y son los que voy a rebatir en esta presentación. Bueno, ¿por qué este tiempo de respuesta lleva? Pues porque en muchas ocasiones los analistas, no voy a entrar en detalles aquí, utilizan herramientas de reversing, etcétera, pues muy complejas que tienen una componente manual muy alta, ¿vale? Y este es el camino que ha seguido la industria del antivirus para proteger o para ayudar a los clientes a protegerse según evolucionaban los tipos de ataque. Pues desde los antivirus tradicionales basados en firmas y heurística, se añadieron capacidades de anti-exploit para pues evitar que se explotaran las vulnerabilidades del sistema. Como se veía que seguía siendo insuficiente, se dotó de capacidades de sandboxing, es decir, de detonar el malware en un entorno seguro, en ocasiones dentro del propio dispositivo. Esto yo creo que es digamos, una práctica bastante poco recomendable porque en ocasiones puede escapar del control ese proceso. Añadimos técnicas de aislamiento y microaislamiento. Las aplicaciones se ejecutan en un entorno seguro, entre comillas, pero que complica la explotación de esas aplicaciones. En ocasiones las hace incompatibles. Y por último, pues la última generación, digamos, de herramientas de protección que han seguido dos estrategias. Una, cuando no sabemos qué hacer con una pieza de software, preguntamos a un sistema de reputación global, a un sistema de inteligencia global, qué hacer con eso, lo cual genera una dependencia muy alta de esos sistemas de reputación global y en ocasiones latencias a la hora de tomar decisiones, o los EDR, que son, digamos, elementos de detección y respuesta, es decir, están más enfocados a cuando hemos tenido un incidente, qué podemos hacer con ese incidente. Pero el incidente ya ha tenido lugar, ¿vale? Esto es un dato muy importante. Nosotros lo que pretendemos, lo que planteamos como empresa es utilizar, basados en técnicas de inteligencia artificial, métodos preventivos y predictivos, es decir, que funcionen antes de la ejecución del malware y que no dependan del conocimiento previo que tuviéramos sobre esa pieza de malware. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, somos básicamente una compañía dedicada a la inteligencia artificial y básicamente lo que buscamos en el software son características, digamos, en el ADN de ese software que nos permitan emitir un dictamen diciendo si algo es seguro de ejecutar o no. ¿Y cómo lo hacemos? Pues entrenando un modelo matemático a través de millones de muestras de goodware y de malware que nos permitan crear este modelo matemático que desplegamos en unos agentes que instalamos en los sistemas y que va a ser el software que va a determinar si algo es seguro de ejecutarse o no. ¿Cuál es la mecánica que seguimos para hacer esto? Bueno, en el momento que yo he sacado esta foto en la pantalla, vuestro cerebro ha emitido también un dictamen. Os ha dicho, esto es un perro. Y no habéis tenido que pensar en ello. Lo ha hecho a partir de, digamos, un proceso de entrenamiento previo en el que vuestro cerebro pues, se ha entrenado para buscar características en ese animal y valorarlas. La forma de las orejas, de las fosas nasales, lengua, la forma de los ojos, etcétera. Este proceso de entrenamiento os permite que, aunque no hayáis visto nunca un perro determinado, no sepáis su raza, la edad que tiene, el dueño, el nombre, etcétera, y por más raros que puedan ser esos animales, vuestro cerebro siempre va a emitir
un dictamen y va a ser un dictamen certero, independientemente de que el perro casi ni parezca un perro, ¿vale? ¿Por qué? Porque estáis evaluando no decenas, sino cientos o probablemente hasta miles de características con las que habéis entrenado a vuestro cerebro para tomar ese tipo de dictámenes. En ocasiones son características de las que podríais ser conscientes, en ocasiones no. Bueno, si utilizáramos ese mismo mecanismo para hacer un análisis diferencial entre dos objetos, pues el cerebro funcionaría básicamente igual. Buscaría esas características y las podría valorar. Si las ponderáramos, si le diéramos un valor numérico a todo ese conjunto de características, matemáticamente podríamos crear lo que sea un vector, es decir, un conjunto de valores numéricos que definen a ese individuo, a ese objeto, ¿vale? Bueno, si esto lo representáramos en una matriz tridimensional, pues lo que se generarían serían unas nubes de puntos que están aunando a individuos, objetos que tienen unas características similares. En este caso, pues podríamos ver que habría una nube que, digamos, representaría a los perros, otra nube que representaría a los gatos, y en los casos que tuviéramos perros o gatos, digamos, con unas características muy especiales, pues podríamos ver que habría nubes específicas, ¿no? Clústeres específicos de puntos. Pues como para los perros salchicha o los Maine Coon, que bueno, es una especie de gato, como veis, muy, muy particular. Eso es básicamente lo que hacemos con el software. Con el software lo que hacemos es estudiar hasta 2.7 millones de características del software. Cuando os decía que los analistas utilizan herramientas muy complejas y tal para evaluar y hacer ese triaje del malware, normalmente se basan en 5, 10, 15, 20, como mucho, características del software, pues el compilador que se ha utilizado, determinadas rutinas, determinados modos de encriptar de la información, etcétera, para determinar el comportamiento, lógicamente, para determinar que una pieza de software es malware. Claro, solamente utilizando la capacidad de las máquinas y la algoritmia moderna es posible analizar estos 2.7 millones de características que nos permiten ser mucho más precisos que un analista humano a la hora de determinar si algo es malicioso o no. Entonces, en base a esas características, pues también generamos esos clústeres y podemos agrupar lo que consideramos que sería goodware, lo que consideramos que sería malware, y también en ocasiones especiales, cuando tenemos un tipo de ficheros muy particulares, pues como los de Office o WannaCry, que es un tipo de ransomware con unas características muy particulares, pues podríamos tener también una nube de puntos específica. Bueno, si somos capaces de entrenar ese modelo matemático para que, aunque no conozca una muestra de malware y sea algo totalmente nuevo para él, en base a la evaluación de esos 2.7 millones de características, emita un dictamen y nos diga si algo es seguro o no es seguro de ejecutar, básicamente lo que estamos rompiendo son los dos parámetros que os decía que utilizábamos en la industria de la ciberseguridad para medir el nivel de eficacia de los sistemas. Primero, estamos rompiendo el efecto de paciente cero. No hay paciente cero. Independientemente de que una muestra, un nuevo ataque, no se haya visto antes, el modelo matemático, en base a lo que ha aprendido anteriormente y a esa evaluación de 2.7 millones de características, va a emitir un dictamen y nos va a decir que algo es malware, aunque no se haya visto antes, aunque no se haya observado antes en Internet, aunque sea una variante nueva, una variable, una familia nueva de malware, da igual. El dictamen va a ser certero. Y en lo que se refiere a ese segundo parámetro que os comentaba del tiempo de respuesta, pues también lo rompemos. Con nuestra tecnología ya no medimos la eficiencia de la tecnología midiendo el tiempo que tardamos en reaccionar ante un nuevo ataque, una nueva muestra. Lo medimos al revés, lo medimos viendo cuando un modelo matemático que desarrollamos en el pasado ya era capaz de identificar el malware que ha aparecido hoy. Y por daros la media, básicamente es de 24 meses, es decir, el software que lanzáramos hoy sería capaz de reconocer todo el malware conocido y todo lo que vaya a aparecer en el futuro de aquí a 2 años.
En casos específicos, pues como NotPetya o WannaCry que os mencionaba antes, pues la antelación fue de 20 meses. Ese es el tiempo que, digamos, con el que cuentan nuestros clientes cada vez que instalan un agente de Silence. Eh, Esto tiene muchas connotaciones, porque entre otras cosas nosotros no necesitamos actualizar el software como se actualiza habitualmente en el mundo del antivirus o de los sistemas de protección de endpoint. Nosotros actualizamos el agente una vez cada año y medio, cada 2 años. Durante el resto del tiempo el agente sigue siendo efectivo, toda la inteligencia, digamos, reside en el agente que está instalado en cada máquina, no requiere de conexiones a la nube, no requiere de sistemas de reputación, no requiere de nada de eso. Y digo, recomendamos la actualización cada vez que sale una release nueva, porque lógicamente mejoran cosas, pero no quiere decir que invalide al modelo anterior. El modelo anterior sigue siendo válido en muchos casos y de hecho sigue siendo efectivo. Y por daros datos, pues el modelo, por ejemplo, que lanzamos en 2015, tiene unos ratios de detección a fecha de hoy de más del 99%. Es decir, que está por encima incluso de la mayor parte de los productos tradicionales, a pesar de ser un modelo matemático, como digo, con 5 años de vida. Dicho esto, quería comentaros también un poco la disyuntiva con la que jugamos a la hora de afrontar el problema de la protección de los endpoints. Mirad, la industria, o sea, yo creo que está fuera de toda discusión que si nos movemos en procesos cuanto más automáticos posibles, mejor, porque son más baratos de operar y son más rápidos a la hora de reaccionar. Y si nos movemos en el espacio de la prevención, es mucho mejor que detectar y responder, porque cuando detectamos y respondemos es que el ataque ya ha tenido lugar, y cuando el ataque ya ha tenido lugar ya hay otro actor que tiene capacidad en ese proceso y que es el malo, no somos nosotros. Y a él no lo controlamos. Entonces, la industria, de alguna manera, nos está llevando, la industria de la ciberseguridad parece que ha bajado los brazos, se ha rendido y ha dicho, vale, con las técnicas, con las tecnologías de las que disponemos, solamente podemos responder a los ciberataques y están moviendo a la mayor parte de los clientes a la adquisición y la integración de productos de Endpoint Detection and Response, de productos de respuesta. Bueno, yo aquí quería levantar la mano y deciros, las casas se construyen por los cimientos y los cimientos son contar con un buen sistema de protección del endpoint que realmente bloquee el malware y que no dé lugar a que tengáis incidentes de seguridad, ¿vale? Cuando exista un incidente de seguridad, que podrá existir independientemente de la capacidad que tenga el software de protección que utilicéis, a ver, nosotros, al menos en los 2 años que yo llevo en la compañía, nuestros clientes no han tenido ni un solo incidente de ransomware, ¿vale? Pero esto no quiere decir que seamos infalibles. Sería estúpido por mi parte decir que hay un software de seguridad que es absolutamente infalible, porque todos, tarde o temprano, son vulnerables. Bueno, lógicamente, en el caso de que haya un ataque que vulnere el sistema de protección del endpoint, hace falta un EDR. Nosotros tenemos también en nuestro portfolio EDR, sistemas de detección y respuesta gestionados, etcétera, pero pasan varias cosas. Primero, la compañía tiene que tener la capacidad de adquirirlos, no son baratos y además son complementarios normalmente al endpoint. Segundo, tiene que tener sobre todo la capacidad de explotarlos y de utilizarlos. Requieren de un análisis de la telemetría que es costosa. Entonces, básicamente lo que os quiero decir con todo esto es que, como os decía, empecemos las casas por los cimientos, por una buena protección del endpoint. Una vez cubierta esa capa, vamos a evaluar la necesidad o no de un sistema de EDR y bueno, y a plantear una mejora de esa protección, pero digamos teniendo las espaldas bien cubiertas, ¿no? ¿Qué hacemos y qué no hacemos? Muy resumidamente, en rojo todos los atributos que podáis asociar a un sistema de protección del endpoint tradicional. No hacemos nada de eso. No enviamos actualizaciones constantes, no necesitamos desplegar costosas infraestructuras en los clientes, para nada. Trabajamos con técnicas de Machine Learning e inteligencia artificial que se actualizan, como os decía, una vez al año aproximadamente, que detectan todo tipo de amenazas, que funcionan en redes aisladas y que funcionan muy bien, por ejemplo, en entornos industriales donde no querréis
estar permanentemente actualizando las contramedidas que instaláis en los sistemas de control, que son críticos y que cada cambio en ese sistema es una ventana de riesgo porque puede desestabilizar el sistema y los procesos de producción de las empresas. Predecimos y prevenimos, somos preventivos. Como decía, no necesitamos ese paciente cero. El sistema va a estar prevenido de ataques conocidos y desconocidos. La inteligencia artificial, y con esto ya voy a acabar, es una tecnología que el mundo de la ciberseguridad pues está reconociendo como el camino para avanzar porque realmente es el único set de herramientas que permiten afrontar el problema y la volumetría de la ciberseguridad de una manera eficiente. Toda la industria se está moviendo en esta dirección. Pero aquí quiero partir una lanza por mi compañía. Bueno, como no podía ser de otra manera, ¿no? Probablemente. Cylance, compañía adquirida por BlackBerry, se fundó en 2012 y desde 2012 estamos a punto de liberar el quinto modelo matemático que liberaremos ahora a final de año. Solamente 5 desde 2012, ¿vale? Es decir, es un proceso que requiere de mucho I+D, una volumetría de datos enorme, unas inversiones muy fuertes en personal especializado en técnicas de machine learning, de data scientists, etcétera, bueno, pues tiene un tiempo de maduración que lleva, como os digo, un tiempo. La manera de entrar en este mundo requiere tiempo y requiere inversión. Si veis la lista de empresas que más invierten en talento en I+D de inteligencia artificial, la única que vais a ver en esta lista que se dedica exclusivamente a la ciberseguridad es Cylance, por ende BlackBerry. Hay otras empresas que invierten mucho más que nosotros, pero invierten pues más orientados a procesos de negocio que exclusivamente a la ciberseguridad. Tenemos una tecnología muy madura que estamos utilizando en multitud de clientes que la llevan disfrutando en España desde hace 4 o 5 años, que funciona. Como os digo, no tenemos incidentes de ransomware ni de otros tipos de malware y está disponible para todos vosotros. Y con esto termino mi intervención. Nada, muchas gracias y estamos en contacto todos aquellos que queráis conocer más sobre esta tecnología.